Esta es la práctica número 3 del laboratorio de medidas e instrumentación, que es diseño de un sistema de monitoreo usando Thermopart tipo J. Para esto debemos tener en cuenta que el Thermopart es un transductor térmico formado por la unión de dos conductores metálicos distintos que generan una diferencia de potencial eléctrica, proporcional a la diferencia de temperatura entre la juntura de medición y la juntura de referencia. Para esto, nosotros vamos a tener los diversos materiales, que sería pues el Thermopart tipo J, el amplificador AD620, una resistencia de ganancia, un sensor de referencia que sería el LM35, un Arduino para conectarlo al computador y hacer la adquisición de los datos, unas fuentes de alimentación simétricas para polarizar el AD620, la protoboard, los jumpers, las resistencias, multímetros y pues el Thermopart de referencia. Entonces, para esto nosotros básicamente conectamos pues el Thermopart al AD620 siguiendo la guía. También conectamos el LM35 a la entrada A1 del Arduino para medir la temperatura. También conectamos la salida del AD620 al pin analógico del Arduino, que sería la entrada A0. Se programó un código, el cual fue dado por la profesora, y con eso pudimos convertir las lecturas para poder tener pues la gráfica. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas del informe. Para la primera pregunta es: ¿qué pasa si no se realiza la corrección de la juntura en la práctica? Básicamente, si no se realiza la corrección de juntura, la salida del Thermopart solo dará la diferencia de temperatura entre la unión de medición y la unión de referencia. Por lo tanto, la lectura no será de temperatura absoluta del punto medido, sino de una diferencia respecto a la temperatura de la juntura de referencia. En esta práctica esto provoca muchos errores sistemáticos que pues se pueden observar a la medida que vamos tomando los datos en el Arduino. Listo. Respondiendo a la segunda pregunta, que dice cómo se realiza un Thermopart tipo J casero. Pues en la práctica lo vimos, en la práctica del sábado pasado vimos que cogíamos dos alambres o dos hilos. Uno era de hierro y el otro era, pues nosotros decíamos que era cobre, pero normalmente se ve que es de Constantan, que es una aleación entre el cobre y el níquel. Lo que normalmente se hace es unir los dos cables como un tipo de soldadura, también se podría hacer, o como lo hicimos nosotros mecánicamente, lo hicimos por medio de un empalme, y de esa manera se podría realizar de forma casera. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que se debe evitar, digamos, utilizar estaño o alguna otra de, digamos, puntos de soldaduras, porque podríamos, digamos, afectar el Thermopart. Y por último, asegurar que los cables de extensión sean pues del mismo material. Listo, respondiendo a la tercera pregunta, ¿cómo se realiza el cálculo de la resistencia de ganancia para el AD620? Es un amplificador de precisión y tenemos la ecuación siguiente, que la ganancia es igual a 1 más 49.4 kiloohms sobre la RG, que es la resistencia de ganancia. Despejamos la resistencia de ganancia para tener la relación entre la entrada y la salida, de cuando pasamos de la tensión al voltaje, del voltaje a la temperatura que nosotros estamos sensando. En la práctica nos daban, la guía nos daba una RG de 100 ohms para hacer la práctica. Bueno, para la cuarta pregunta, que es ¿cuáles son las aplicaciones típicas de un Thermopart tipo J?
Podemos tener en cuenta que para el termopar tipo J, pues al ser algo que nos ayudará a censar la temperatura de acuerdo a una temperatura de referencia, podemos como controlar los hornos y los procesos térmicos, ir monitoreando las líneas de producción, ir mirando que vayan a la temperatura correcta. También algunos experimentos de laboratorio, que es como lo que estamos haciendo en estos momentos, y en sistemas HVAC y procesos químicos. Bueno, en la quinta pregunta nos dicen que cómo seleccionar el tipo de termopar adecuado. Hay varias características que es muy importante tener en cuenta al momento, digamos, de mirar cuál seleccionar, como por ejemplo el rango de temperatura. También tenemos que mirar el ambiente químico y corrosión. Tenemos que mirar también la precisión y estabilidad. En otro lado, la compatibilidad mecánica y el costo y disponibilidad de ese tipo de termopar. Bueno, respondiendo a la pregunta 6, que nos dice cómo comparar con otros métodos de medición. En otra práctica anterior utilizamos una RTD con una PT100. Esto es de alta precisión, pero es de mayor costo. También lo podemos utilizar con termistores muy sensibles y tienen un rango limitado. Eso sería una desventaja. Un IR que es sin contacto, pero depende de la emisividad. Entonces, para la práctica de laboratorio, utilizar el termopar J pues fue una opción adecuada para lo que estábamos buscando. En la séptima pregunta nos dicen que aplicaciones prácticas podemos encontrar este tipo de dispositivos. Uno de ellos es en el control PID en hornos industriales, puede ser hornos de arco, y también en muchos procesos industriales. También podemos encontrarlo en la medicina, aunque no es una primera lección, porque hay otros, digamos, tipos de sensores que son más precisos, pero en sí son útiles para en equipos de investigación como esterilizadores. Bueno, por último, unas pequeñas conclusiones es que el diseño de un sistema de monitoreo con un termopar tipo J permite medir temperaturas de manera confiable y de buena sensibilidad en aplicaciones industriales y de laboratorios. También el uso de amplificadores de instrumentación AD620 facilita la adecuada amplificación de la señal del termopar, que es muy pequeña en magnitud. También es fundamental realizar el cálculo correcto de la ganancia y resistencia de ajuste para garantizar que la señal de salida sea útil y proporcional a la temperatura medida. Y por último, la práctica refuerza la importancia de la calibración y el acondicionamiento de señales en sistemas de instrumentación y control.